Hola, soy Natalie y en el video de hoy quiero hablarte de algo que lamentablemente muchas personas experimentan, pero que rara vez se comparte: el abuso emocional de un narcisista. Durante 23 años, yo misma viví atrapada en una relación que me desgastó física, emocional y mentalmente. Durante todo este tiempo, no comprendía por qué me sentía tan vacía, por qué siempre estaba agotada y por qué, a pesar de mis esfuerzos, nunca parecía ser suficiente. Hoy quiero compartir contigo las señales que te ayudarán a identificar a un narcisista en tu vida, para que puedas protegerte y, sobre todo, empezar a sanar. Reconocer estos patrones de comportamiento puede ser el primer paso hacia tu libertad emocional. No importa cuánto tiempo hayas estado atrapado o atrapada en esa relación, siempre es posible empezar de nuevo y recuperar tu paz interior. Si alguna vez te has sentido perdida, confundida o en duda sobre una relación, este vídeo es para ti. Y quiero recordarte algo importante. Tú mereces un amor que te haga sentir completa, no uno que te destruya. Lo primero que debemos comprender es que el narcisismo no entiende de género ni es simplemente una forma de egoísmo o vanidad exagerada. Es un trastorno de la personalidad profundamente enraizado, que suele tener su origen en heridas emocionales no resueltas durante la infancia. Detrás de la fachada de seguridad y superioridad que proyecta un narcisista, suele haber una historia de carencias afectivas, abandono, humillación o invalidación emocional. Sin embargo, aunque esas heridas puedan despertar cierta compasión, es importante entender algo clave. El hecho de haber sufrido no justifica el daño que luego se inflige a los demás. Un hombre o una mujer narcisista puede ser plenamente consciente del dolor que causa y aún así lo perpetúa. No se trata de ignorancia o inconsciencia, sino de una elección sostenida. Usar al otro como un medio para reforzar su propia imagen, controlar su entorno o evitar su vacío interior. El narcisismo, en su forma más tóxica, convierte a las relaciones en escenarios de abuso emocional, donde el otro se convierte en una extensión del narcisista y no en un ser humano independiente con derecho a ser, sentir y pensar por sí mismo. Una persona narcisista puede parecer encantadora a simple vista, pero detrás de esa fachada se esconde una profunda carencia de valores auténticos. Es infiel por naturaleza, desleal, traicionera. Carece de sensibilidad real, de comprensión genuina, de esa capacidad humana de ponerse en el lugar del otro. No conoce la empatía y si aparenta tenerla, no es más que una actuación bien calculada para confundirte, manipularte o ganarse tu compasión. La verdad es que el narcisista no siente culpa como la siente una persona emocionalmente sana. No le duele lo que te hace, aunque pretenda lo contrario. Si alguna vez muestra remordimiento, será solo para mantenerte atrapada, para que sigas creyendo que puede cambiar. No sabe lo que es la pasión verdadera ni la compasión sincera. Se relaciona desde el control y la utilidad. Para él, las personas no son vínculos, sino herramientas para su propio beneficio. Y cuando no obtiene lo que quiere, no duda en humillar, herir y atacar donde más duele: tus debilidades, tus miedos, tus heridas abiertas. El narcisista necesita hacerte sentir culpable para justificar sus propias fallas. Se victimiza, distorsiona la verdad, manipula las emociones, porque es la única forma que conoce para no enfrentarse a su propia vergüenza. Vive sin asumir consecuencias, porque ha convertido la responsabilidad en algo ajeno, que siempre recae en los demás.
El narcisista necesita control para sentirse vivo. Dominarte, apagar tu luz, debilitar tu voz, es su manera de asegurarse de que sigues girando a su alrededor. Se alimenta de tu atención, de tu energía, de tu dolor. Cuanto más te enredas en su juego, más poder siente que tiene sobre ti. A nivel emocional, es profundamente inmaduro. No sabe amar, o al menos, no como tú lo entiendes. Un día te idealiza, te eleva, te hace sentir única, y al siguiente te desprecia, te humilla o te ignora. Te insulta con frialdad, te agrede con palabras que desgarran, luego vuelve con lágrimas o promesas, te pide perdón, te promete que cambiará. Y tú, desde el amor o la esperanza, le crees, vuelves a ilusionarte, vuelves a enamorarte. Y el ciclo se repite una y otra vez, hasta que te sientes agotada, como si cada parte de ti se hubiera ido apagando poco a poco. Hasta que un día te descubres frente al espejo y ya no te reconoces. Porque vivir al lado de un narcisista es morir un poco cada día. Morir en vida por seguir aferrada a algo que no es amor, sino control disfrazado de cariño. Una relación con un narcisista es, en esencia, una herida abierta. Una herida que no cicatriza porque siempre hay algo que la vuelve a abrir. Estas personas son profundamente tóxicas para tu salud emocional, mental y física. No quieren tratarte bien, pero tampoco están dispuestas a dejarte libre. Te mantienen atrapada en una red invisible, donde el amor es una promesa que nunca se cumple y la paz es siempre pasajera. El narcisista siempre vuelve, pero no por amor ni por nostalgia. Vuelve porque su ego necesita comprobar si aún estás ahí, si sigues enganchada, si todavía tiene poder sobre ti. No regresan por ti, regresan por ellos mismos. Y tú, que has dado tanto, sientes que quizá esta vez será diferente, que quizá ahora sí te verá, te valorará, te cuidará. Pero cuanto más das, menos aprecian. Cuanto más te entregas, más se alejan. Y cuando por fin decides que ya no puedes más, cuando reúnes el valor para alejarte, es justo ahí cuando te prometen amor, cuando te suplican que no te vayas. Y caes. Les das una nueva oportunidad con la esperanza de que hayan cambiado. Pero no ha cambiado nada. Descubres que todo era parte de un ciclo calculado. Encuentras la fuerza para alejarte una vez más. Y otra vez regresan con palabras dulces, con gestos vacíos, con esa vieja promesa de un amor que nunca supieron darte. Y tú, rota de tantas idas y venidas, te rindes otra vez. Hasta que un día, ojalá pronto, decides rendirte no ante ellos, sino ante ti, y eliges salvarte. El narcisista no ama, manipula. Sus palabras, sus gestos, sus promesas no son muestras de amor, sino piezas estratégicas dentro de un juego mental que siempre busca el mismo resultado: que no te vayas, que sigas ahí. Cuando intentas alejarte, su enojo no es tristeza, es reacción. Cuando vuelve con gestos amables o promesas de cambio, no es porque quiera construir algo nuevo contigo, es porque te conoce. Sabe cómo calmar tus dudas, cómo tocar tus puntos vulnerables, cómo disfrazar el control de ternura. Solo quiere volver a engancharte y lo logra. Un narcisista que llora por perderte no es muy distinto a un niño que llora porque le quitaron su juguete favorito. No llora por ti. Llora por lo que tú representas para su ego, para su comodidad, para su control. Por eso, deja de aferrarte a sus promesas y empieza a observar sus acciones.
Deja de idealizar lo que podría ser el amor y empieza a mirar con honestidad lo que el amor es en realidad. El amor no se prueba con disculpas después del daño. No se construye sobre errores repetidos y justificaciones huecas. El amor verdadero se demuestra en el respeto cotidiano, en la coherencia, en la intención genuina de no herir. Amar no es prometer que cambiarás después de ser descubierto. Amar es cuidar desde el principio, porque no quieres lastimar lo que dices que amas. El narcisista se esconde detrás de una imagen cuidadosamente construida. Busca personas que no lo conozcan realmente, porque solo en la superficie puede brillar. Se muestra encantador, carismático, seductor, todo para convertirse en el centro de atención. Pero detrás de esa máscara hay un vacío profundo, una falta de autoestima tan grande que necesita ser colmada constantemente con aplausos, halagos y validación externa. Su carencia más profunda es el amor propio. Por eso, para no enfrentarse a su herida de abandono, necesita sentirse importante. Necesita que lo admiren. Necesita sentir que su vida vale porque otros se lo dicen. Su sentido de grandiosidad es una armadura frágil que oculta su inseguridad más secreta. El narcisista vive atrapado en fantasías de poder, éxito, belleza y amor idealizado. Se cree único, especial, merecedor de privilegios. Exige una admiración excesiva y constante, y si no la obtiene, se siente atacado, rechazado, incluso traicionado. Cree tener derechos especiales. Espera un trato preferente, y cuando no lo consigue, no duda en manipular, en exigir, en chantajear emocionalmente. Se aprovecha de los demás sin remordimientos, porque ve a las personas como medios para un fin. Si le eres útil, te mantendrá cerca. Si dejas de serlo, se deshará de ti. O peor aún, usará tus heridas para hacerte sentir culpable, para que vuelvas a darle lo que cree que le debes. Para el narcisista, no eres una persona, eres una función, un reflejo que debe alimentar su ego, hasta que ya no le sirvas más. Aunque a veces se muestre con una falsa modestia, buscando halagos encubiertos o aparentando humildad, el narcisista en el fondo se cree superior. Siente que lo sabe todo, que su verdad es la única válida, que sus opiniones están por encima de las tuyas. Por eso, procurará rebajarte, hacerte sentir menos, minar tu confianza poco a poco para poder sentirse más. Cualquier crítica, incluso la más leve, le atraviesa como una daga. No la olvida, no la perdona. Guarda rencor en silencio y espera el momento perfecto para devolvértelo disfrazado de ironía, desprecio o desdén. No acepta fallos, no tolera errores y mucho menos si vienen de ti. La envidia también habita en su interior, aunque no lo reconozca. A veces te envidia a ti, otras veces cree que todos le envidian a él. De una forma u otra, necesita desprestigiar lo que no puede controlar o lo que le amenaza. No soporta que alguien más brille, que alguien más sea admirado, querido o valorado. Así, para mantener su frágil sensación de superioridad, hará todo lo posible por demostrar que está por encima de ti, de todos, aunque por dentro viva lleno de inseguridades que nunca se atreve a mirar. Porque la arrogancia del narcisista no es más que miedo disfrazado de grandeza. La verdad para un narcisista no tiene valor si no le sirve para alimentar su imagen. Rara vez es honesto, porque donde debería haber seguridad interior, solo hay miedo a ser juzgado. Un miedo tan profundo
que hará todo lo posible por no sentirse vulnerable ni expuesto ante nadie. La mentira se convierte entonces en su escudo, en su mecanismo de protección. Ocultará errores, disfrazará debilidades, exagerará logros, todo con tal de mantener la ilusión de perfección. Porque en el fondo, lo que más teme es ser rechazado por lo que realmente es. El narcisista se inventa historias, a veces tan inverosímiles que cuesta creerlas, pero él insistirá. Te mirará a los ojos y tratará de convencerte de lo imposible, porque necesita que lo creas. Necesita mantener el control sobre cómo lo ves. Y si te atreves a cuestionarlo, si empiezas a dudar de su palabra, entonces cambiará de estrategia. Tergiversará los hechos, manipulará los recuerdos y se pondrá en el papel de víctima incomprendida. Hará que tú te sientas culpable por desconfiar, cuando en realidad ha sido él quien ha traicionado la confianza desde el principio. Con un narcisista, incluso la mentira puede parecer verdad, porque no miente solo con palabras, miente con el cuerpo, con el tono, con la mirada, hasta que dudas de ti y él vuelve a ganar. Convivir con un narcisista es entrar en un juego donde tú siempre pierdes. No importa lo que digas, lo que hagas, cómo lo intentes, la culpa será siempre tuya. Él convierte cada error propio en una acusación hacia ti. Cada discusión termina con tu disculpa. Cada herida se vuelve tu responsabilidad. Poco a poco empiezas a dudar de ti misma, a creer que tal vez exageraste, que tal vez sí reaccionaste mal, que quizás mereces ese castigo emocional, ese silencio, esa distancia. Y así nace el ciclo. Te desgastas intentando complacer, intentando no equivocarte. Y aún así, él encuentra un motivo para señalarte con el dedo. Mientras tanto, si él se equivoca, porque lo hace una y otra vez, nunca lo reconocerá. Inventará una excusa, una historia, una justificación. Hará malabares con las palabras para que tú termines creyendo que lo provocaste, que no lo entendiste, que no supiste manejar la situación. Y tú empiezas a creerlo. Así se instala la culpa crónica, la ansiedad constante, la pérdida total de autoestima. No porque seas débil, sino porque has sido expuesta a una manipulación tan sutil como devastadora. Recuerda, cuando alguien te culpa por todo, no es porque tú seas el problema, es porque necesita que lo seas, para no mirar su propia oscuridad. Cuando un narcisista siente que ha sido descubierto, no se detiene a asumir sus actos ni a reparar el daño. No. Activa una nueva estrategia, la victimización. Con una habilidad casi teatral, adopta un papel de víctima herida. Invertirá los roles hasta hacerte creer que fuiste tú quien lo lastimó, quien fue demasiado dura, quien malinterpretó todo. Hará que te cuestiones si quizá fuiste injusta, aunque en el fondo sepas que no es así. Es un momento extraño, como si despertaras de una pesadilla sin darte cuenta de cuándo empezó. Miras alrededor y todo se siente ajeno. Ya no encajas en ese mundo que construyó contigo. Lo ves claro. Tienes frente a ti a una persona trastornada que, en lugar de asumir sus mentiras, sus traiciones, sus abusos, te culpa a ti. Se burla, minimiza, responsabiliza. Te confunde hasta el punto de hacerte dudar de lo que viste con tus propios ojos. Este es su último recurso, el caos, porque si logra confundirte de nuevo, ganará tiempo para seguir manipulando. Pero si no cedes, si mantienes tu claridad, entonces empieza el verdadero final. Porque cuando ya no reaccionas a sus trampas, cuando dejas de justificar lo injustificable, el poder que tenía sobre ti
comienza a desmoronarse. El trabajo, en su esencia, nos da propósito, estabilidad y un lugar en la sociedad. Sin embargo, cuando se convierte en una necesidad insaciable de satisfacer exigencias internas sin fin, deja de ser un medio para un fin y se convierte en una fuga. Para el narcisista, el trabajo es su refugio, un terreno seguro donde puede crear la imagen que desea proyectar, un espacio donde puede interpretar su personaje perfecto sin temor a ser descubierto. En el ámbito profesional, puede brillar con carisma, ser un trabajador ejemplar, admirado por su habilidad y dedicación. Usa su encanto para cautivar a todos, ganándose su confianza y reconocimiento. Pero lo que se esconde detrás de esa fachada de éxito es una profunda incapacidad para gestionar sus emociones. En el trabajo, el narcisista puede ser quien quiera ser, sin tener que lidiar con las inseguridades que surgen en una relación personal. En su pareja se siente vulnerable, expuesto, bajo una constante lupa, como un paranoico que teme ser desnudado emocionalmente. Es por eso que, en muchas ocasiones, el narcisista opta por pasar horas interminables fuera de casa, justificando su ausencia con el sacrificio que implica lograr el éxito económico, aportar estabilidad. Y de esta forma enreda la conversación. Al no estar presente, no puede ser cuestionado. Al no estar disponible emocionalmente, evita enfrentar las críticas que podrían destruir la imagen perfecta que ha creado de sí mismo. De este modo, el trabajo se convierte en su escaparate, en la única validación que puede encontrar sin miedo a ser descubierto. La mejor manera de neutralizar a un narcisista es dejar de jugar su juego. No te alteres, no entres en su espiral, ignóralo. Porque cuando dejas de responder a sus provocaciones, cuando dejas de ser el objetivo de sus manipulaciones, pierdes su poder sobre ti. Y eso lo desestabiliza profundamente. El narcisista no puede soportar el rechazo. Odia ser ignorado, porque es un reflejo de lo que más teme, la irrelevancia. Así que, si lo haces sentir que ya no tiene control sobre ti, si tomas las riendas y decides liberarte de su influencia, él se retirará. Pero no sin antes hacer un último movimiento. Abandonará la relación con despecho, mostrándote su verdadera cara. Esa cara que ha estado escondida tras una máscara de encanto y control. El monstruo que lleva dentro. Ese monstruo es la acumulación de todo el odio que siente por sí mismo, porque el narcisista nunca se ha conocido realmente. No ha sanado sus heridas emocionales de la infancia, esas heridas de abandono y rechazo, esas que no puede asumir como propias, porque al hacerlo tendría que enfrentarse a su dolor. En lugar de reconocer que su herida viene de un vacío emocional profundo, se aferra a la idea de que no es suficiente, de que no está a la altura, de que no es digno de amor. Y como no puede soportar ese dolor, lo proyecta, lo refleja en las personas más cercanas, en ti. El odio hacia sí mismo se convierte en la base de sus relaciones, como un filtro distorsionado que marca cada interacción. Y todo lo que tiene que ofrecer es manipulación, control y vacío. No tiene la capacidad de tomar responsabilidad por su propio dolor, porque es mucho más fácil culpar a los demás que mirar dentro de sí mismo y tomar conciencia de lo que realmente necesita sanar. Es una vida triste la de quien jamás está dispuesto a cambiar, porque en su ignorancia nunca entenderá que solo al enfrentarse a sí mismo podrá liberarse de esa condena interminable. Escucha a tu intuición nunca te engañará. Si sientes que algo no está bien,
Confía en esa sensación. Si tu ser te dice que no debes estar en una situación, no lo ignores. No excuses ni justifiques comportamientos que te hacen daño. Todos tenemos heridas emocionales, pero nadie debe tolerar los abusos de otro, sin importar quién sea. Nunca digas sí cuando quieres decir no. Aprende a poner límites claros. No tienes que complacer a los demás a costa de ti misma. Tu voz, tus necesidades son válidas. Decir no es un acto de autocuidado y un paso hacia la recuperación. No te hagas responsable de los problemas ajenos. No te cargues con las responsabilidades de los demás. Cada persona tiene su propio camino, sus propios problemas. El narcisista intentará hacerte creer que sus problemas son los tuyos, pero recuerda, no te corresponden. Aprende todo lo que puedas sobre los límites. Los límites son esenciales para proteger tu bienestar emocional. Conocerlos y saber aplicarlos te permitirá sanar y mantenerte firme frente a las manipulaciones. No dejes que las opiniones ajenas te afecten. El amor propio comienza cuando te decides a no permitir que los comentarios de los demás te hieran. Refuerza tu autoconocimiento, tu valor. Recuerda que no eres lo que los demás dicen de ti, sino lo que tú decides ser. Elígete a ti misma como prioridad. Poner a los demás antes que a ti misma solo te llevará a la autodestrucción. Tú eres tu principal responsabilidad. Si no te cuidas, no podrás cuidar de nadie más. Si algo o alguien no te nutre, déjalo ir. No tienes que cargar con relaciones, situaciones o energías que no te beneficien. Si una relación no te aporta paz, amor o crecimiento, es momento de soltarla. La paz es tu derecho. No otorgues el beneficio de la duda a quien no merece tu confianza. No pierdas tu tiempo en personas cuyo carácter no comprendes completamente o que te dejan dudas sobre su sinceridad. La desconfianza es una señal para protegerte, no una invitación a permitir comportamientos tóxicos. Deshazte de creencias limitantes sobre ti misma. Las creencias erróneas sobre tu valía, aquellas que el narcisista intentó plantar en tu mente, deben ser erradicadas. Eres suficiente, valiosa y digna de amor genuino. Reconoce tu poder. Mantén el contacto mínimo o nulo con personas narcisistas. La desconexión es fundamental. No te expongas a personas que solo buscan controlar, manipular y herir. La distancia es tu amiga para mantenerte a salvo y en paz. Estas resoluciones son pasos concretos hacia la libertad emocional. Cada acción, por pequeña que parezca, te acerca más a tu bienestar y a la recuperación del poder que el narcisista intentó robarte. Es un viaje de autoconocimiento y autodefinición. Recuerda que sanar es un proceso y cada día es una nueva oportunidad para cuidarte. El amor del narcisista no es amor, es manipulación disfrazada de cariño, es posesión camuflada de entrega. No quiere una pareja, quiere un súbdito. No te elige por quién eres, sino por lo que puedes darle: admiración, atención y validación. Cuando no encuentres coherencia entre lo que dice y lo que hace, recuerda, quédate con lo que hace. Las acciones hablan mucho más fuerte que las palabras, y el narcisista sabe cómo convencerte con promesas vacías, pero la verdad siempre está en sus actos. Cuando ya no le sirves, te descarta sin remordimiento, como si nunca hubieras importado. Y ahí llega la dolorosa pregunta: ¿cómo pudo hacerme tanto daño si decía que me amaba?
La respuesta es dura, pero liberadora. Nunca te amo, solo te uso. Si estás enfrentando un narcisismo patológico, hay un vínculo traumático y romperlo no es nada fácil. Estás atrapado o atrapada en la dependencia emocional y la disonancia cognitiva. La amnesia perversa te confunden. Pero todo esto es parte del proceso de aceptación y sanación. Sanar de una relación así no es fácil, pero es posible. Lo logré yo después de 23 años de vida común y no me arrepiento ni un solo día de haberlo dejado todo atrás para empezar de nuevo. Porque la paz que siento ahora lo vale todo. Ni la estabilidad económica, ni la falsa seguridad de no estar sola pueden compensar el daño recibido. El sentir como tu alma, tu cuerpo y tu ser se marchitan lentamente cada día. Eso es morir en vida. Perderte a ti misma para colmar la satisfacción de alguien que nunca te verá como suficiente es un suicidio emocional a fuego lento. Hasta que la vida te empuja a soltarlo y entonces la venda cae. No es fácil decidir dejarlo todo e irse, pero al final se trata de supervivencia. O decides morir o te das la oportunidad de vivir con la mente y el corazón en paz. Recuerda siempre, el amor real no duele, no destruye, no anula quién eres. Mereces un amor sano, no una prisión disfrazada de romance. Tú vales muchísimo y te mereces todo el amor que eres capaz de dar. Nunca lo olvides. Gracias por tomarte el tiempo de ver este vídeo. Sé que hablar de estas cosas no es fácil, pero quiero que sepas que al reconocer lo que has vivido, estás dando un gran paso hacia la sanación. No estás sola en este camino y es completamente posible recuperar tu paz y tu autoestima. Si este vídeo resonó contigo, por favor, no olvides darle like y suscribirte para seguir acompañándote en tu viaje hacia el bienestar. También me encantaría leer tus pensamientos y experiencias en los comentarios, si te sientes cómoda compartiéndolos. Recuerda que el amor verdadero nunca te hará sentir menos, nunca te quitará tu esencia. Mereces un amor que te haga crecer, que te nutra y que te respete. Tómate el tiempo necesario para sanar y cuando estés lista, la vida te sorprenderá con lo que tienes por delante. Con todo mi cariño, te mando mucha luz y fuerza. Nos vemos en el próximo vídeo.